La pequeña Ellie R. desapareció en la escuela primaria Larksfield en Lanarkshire durante el recreo del almuerzo. Durante 8 horas nadie supo dónde se encontraba. Más tarde se descubrió que Ellie había estado todo el tiempo encerrada en un viejo sótano bajo el auditorio, donde la había llevado su compañero de clase, Marcus B. Sin embargo, sigue siendo un misterio el extraño comportamiento del electricista de la escuela, quien fue el primero en escuchar los intentos de Ellie por salir, pero por razones inexplicables lo ocultó ante los investigadores. Las cámaras de vigilancia registraron claramente cómo Marcus llevó a Ellie fuera de la cafetería escolar, después de haber tomado previamente una linterna del área de aprendizaje STEM Corner. Marcus lleva a Ellie detrás de los bastidores del auditorio, desde donde descienden juntos al sótano. La puerta del cuarto está equipada con un pestillo de resorte ligero que incluso un estudiante puede cerrar. Las únicas huellas dactilares en el interior de la cerradura pertenecen a Marcus. El conserje de la escuela, quien inicialmente parecía sospechoso, queda completamente exonerado por las cámaras de vigilancia, ya que permaneció todo el tiempo en su puesto de trabajo. El electricista, quien inspeccionó los sótanos por la tarde, registró ruidos y golpes extraños, pero conscientemente escribió en su informe sobre una calefacción defectuosa, aunque el sistema estaba completamente en orden. El 21 de febrero de 2023. Escuela primaria Larksfield, Lanarkshire. Clima seco, temperatura de aproximadamente 4 grados. La mañana en la escuela comenzó como de costumbre. Las clases transcurrieron según el plan. Los estudiantes se reunieron para almorzar en la cafetería. No se notó nada inusual en el comportamiento de los estudiantes y empleados. A las 11:54, la cámara de vigilancia en la cafetería captura a Ellie R., sentada tranquilamente en una mesa junto a la ventana, almorzando lentamente. En ese momento aparece su compañero de clase Marcus B. junto a ella. Se inclina hacia Ellie, le dice algunas palabras breves y con un gesto la invita a salir. Ellie mira a Marcus durante un segundo, luego se levanta y lo sigue hacia la salida. Ni los empleados de la escuela ni otros estudiantes notan nada inusual. Para los presentes, todo parece completamente normal. A las 11:56, otra cámara en el pasillo captura a Ellie y Marcus dirigiéndose hacia el auditorio. Marcus lleva una linterna en la mano que tomó un minuto antes del área de aprendizaje STEM Corner, un dispositivo común que los estudiantes usan durante las clases de ciencias en la escuela. Pasan junto a las escaleras que llevan hacia abajo, bajo el escenario del auditorio. Este es el último lugar donde las cámaras de vigilancia registraron a Ellie ese día. A las 12 en punto, el portero de la escuela comienza su turno. Su camino al vestuario es confirmado por una cámara instalada directamente frente a la entrada del cuarto. En las siguientes 6 horas, no abandona su puesto ni una sola vez. Inicialmente aparece como el sospechoso más probable, ya que conoce todos los cuartos de la escuela y fácilmente podría estar desapercibido en cualquier rincón. Sin embargo, las grabaciones de video confirman completamente su coartada y descartan cualquier sospecha. Mientras tanto, nadie nota la desaparición de Ellie. Durante 8 horas permanecerá en un cuarto de sótano olvidado bajo el escenario del auditorio, en una antigua cámara de protección contra incendios. La puerta que lleva allí está equipada con un pestillo de resorte simple que se puede cerrar fácilmente sin gran esfuerzo. Un experto en cerraduras confirmó más tarde que la cerradura se puede cerrar con una fuerza de no más de 4 kilogramos. Esto significa que un estudiante de la edad de Marcus podría realizar fácilmente esta tarea. La investigación determinará que las únicas huellas dactilares en el interior de la cerradura pertenecen efectivamente a Marcus. A las 17:52 llega el electricista de la escuela para revisar el sistema de calefacción, que se encuentra cerca del cuarto donde estaba Ellie. Registra golpes y vibraciones extraños que se escuchan claramente en el silencio del sótano, pero por razones incomprensibles, el electricista anota en su informe algo completamente diferente: un defecto en el sistema de calderas. Una revisión técnica posterior mostrará que el sistema de calefacción estaba perfectamente en orden y no podían ocurrir vibraciones o ruidos extraños.
¿Por qué el electricista hizo conscientemente declaraciones falsas? Sigue siendo el principal misterio de esa noche. A las 20:03, Ellie finalmente es encontrada por empleados de la escuela y la policía. Está asustada, pero físicamente ilesa. Más tarde, en presencia de sus padres y los investigadores, Marcus explica tranquilamente su acto con una frase simple. Solo quería que Ellie se asustara. Sus palabras suenan sinceras y convincentes, pero los investigadores no se apresuran a aceptarlas como la versión definitiva de lo ocurrido. En cuanto al electricista de la escuela, su comportamiento plantea claras preguntas en la policía. Durante el primer interrogatorio parece tenso. Trata de responder brevemente. Mira constantemente el reloj y evita el contacto visual. Su versión no coincide con los datos objetivos que la policía ha obtenido. ¿Por qué debería ocultar hechos obvios y desviar la investigación si se trata solo de una broma estudiantil? Precisamente este detalle cambia drásticamente la percepción de la historia y transforma un incidente escolar banal en algo más serio y complicado. Los investigadores están convencidos de que justo aquí, en las acciones contradictorias del electricista, podría estar la clave de toda la historia. Los investigadores comienzan a examinar cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia y a interrogar testigos para entender qué exactamente llevó al electricista a mentir en su informe oficial. Las preguntas se multiplican. Una acción aparentemente obvia de un estudiante se enriquece súbitamente con nuevas circunstancias, y la historia se transforma de simple en compleja. Detrás del comportamiento de un adulto que conscientemente desvió a la policía, se oculta algo de lo que hasta ahora nadie tiene idea. Marcus da su primera entrevista formal con la psicóloga escolar. Sus explicaciones rompen la versión original. En la mañana del 22 de febrero a las 10, Marcus B. fue interrogado por primera vez por la psicóloga escolar María Stevenson. La entrevista fue grabada en video. Marcus estaba tranquilo y razonable. Respondía con confianza y brevemente. Declaró haber cerrado la puerta, pero esperaba que Ellie saliera inmediatamente. María aclaró este punto una vez más. Marcus tomó un lápiz y mostró visualmente cómo encajó la puerta. Entonces la psicóloga hizo la pregunta crucial. Si pensabas que Ellie saldría inmediatamente, ¿para qué necesitabas entonces una linterna? Marcus respondió que quería que Ellie se asustara un poco en la oscuridad y saliera. La psicóloga notó la contradicción. Ellie no tenía linterna, pero inicialmente no quiso profundizar en eso. Luego la conversación se dirigió al motivo. María le mostró a Marcus una grabación de la cámara donde se ve que su dibujo fue dañado poco antes del incidente. Marcus respondió uniformemente que Ellie había hecho eso y por eso quería asustarla, pero solo un poco. Durante la entrevista, Marcus dibujó sin instrucciones un plano exacto del sótano bajo el auditorio, aunque a los estudiantes nunca se les había mostrado este cuarto. A la pregunta de la psicóloga de cómo sabía eso, Marcus respondió evasivamente que alguien se lo había contado antes. Esta circunstancia planteó preguntas a la administración y los investigadores. Más tarde, María Stevenson entregó el dibujo al director de la escuela, quien determinó que los estudiantes no podían conocer tales detalles del sótano. Ahora los investigadores tenían nuevas preguntas para Marcus, ya que quedó claro que el caso dejaba de ser una simple broma estudiantil. La entrevista terminó, pero el número de misterios solo aumentó. Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información y conectando detalles individuales. Se vuelve importante la declaración de la vecina de la familia Wright. La señora Ann Hewitt le explica a la policía con certeza que en enero de 2023 vio cerca de la escuela a una persona que identificó como el electricista. Según sus palabras, estaba parado en la entrada del sótano, lo que la sorprendió, ya que esto fue después del horario escolar, aproximadamente a las 17:30. La declaración de la vecina es cuidadosamente documentada y registrada, pero por ahora esta es solo información indirecta que requiere verificaciones adicionales. Los investigadores comienzan a hacer la pregunta obvia. ¿Es casualidad que precisamente el electricista fuera el primero en escuchar los golpes del sótano el día del incidente con Ellie? El electricista es un empleado del personal de mantenimiento de la escuela
quien ha trabajado en la institución durante mucho tiempo, hasta ahora no ha proporcionado explicaciones convincentes de por qué decidió registrar información falsa sobre el sistema de calefacción. La administración escolar, por su parte, emite breves declaraciones de que la habitación para el personal siempre fue accesible y antes no se consideraba potencialmente peligrosa. Pero este argumento ahora suena extremadamente poco convincente, especialmente después de la publicación del registro del libro de registro del psicólogo escolar. Se plantea la pregunta legítima de por qué la habitación no fue cerrada o al menos revisada después de las quejas de Ellie. Así, el electricista llega al foco de los investigadores, aunque aún no se han presentado acusaciones directas contra él. ¿Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto? ¿O no es una coincidencia? Queda la pregunta abierta de si pudo saber de antemano que la habitación bajo el escenario no estaba debidamente sellada y era accesible para cualquier empleado. El electricista es citado para otra conversación. Se ve tenso, pero se mantiene formalmente calmado. Las preguntas hacia él son concretas y cortas. ¿Visitó el sótano antes en enero? ¿Por qué estaba en la entrada después de clases? ¿Por qué mintió en su informe oficial sobre la calefacción? El electricista responde brevemente y repite la versión anterior. No tenía malas intenciones, y la entrada falsa fue solo un error debido a la prisa. Sin embargo, hay poca convicción en sus palabras. Los investigadores solicitan documentos adicionales sobre el estado de la habitación. Encuentran un acta de aceptación antigua de los trabajos de renovación del año 2019. Esta fue la última gran renovación en la escuela. El documento firmado por un contratista externo enumera cuidadosamente todos los detalles instalados durante los trabajos. Pero en este documento hay una peculiaridad que los oficiales de policía captan inmediatamente. Entre los detalles listados falta la mención del pestillo de resorte en la puerta del sótano, que jugó un papel clave en el incidente. Los oficiales de policía inmediatamente se ponen en contacto con el contratista que realizó la renovación hace 4 años. La empresa confirma que la instalación de tal pieza no estaba prevista y que además no se realizaron trabajos adicionales en esa puerta. Esto significa que alguien instaló el pestillo después y esto de manera no oficial, sin informar a la administración escolar. Así, un detalle simple, un pestillo de metal que se convirtió en la clave de lo sucedido, se convierte en otro enigma importante. Nadie puede dar una respuesta sobre quién instaló este pestillo y por qué. Mientras tanto, el director de la escuela está bajo presión. La madre de Ellie, que mantiene la calma y no da rienda suelta a sus emociones, declara claramente que exige una investigación detallada de las circunstancias que precedieron al incidente con su hija. Las investigaciones se profundizan en la verificación del entorno de Ellie, se examinan sus quejas y las declaraciones de los vecinos. El director promete verificar cada detalle y proporcionar todos los documentos que puedan ayudar a la policía a determinar la verdad. Pero cuanto más profundo se adentran los investigadores en los detalles de este caso, más preguntas surgen. Ahora la investigación se enfrenta a la tarea de descubrir de dónde vino el miedo de Ellie al sótano, por qué sus quejas no fueron escuchadas antes y quién exactamente cambió la configuración de la habitación agregando a la puerta un pestillo de metal que oficialmente nunca existió. En el archivo del Consejo del Distrito se encontró una lista de defectos del año 2020. Puerta bajo el escenario, pestillo removido, reemplazo requerido. En la mañana del 15 de abril, el investigador de la policía de la ciudad, Stephen Hall, revisa una pila de documentos recientemente descubiertos por empleados del archivo del Consejo del Distrito. Entre los archivos técnicos y listados, encuentra una lista de defectos del año 2020. Las líneas secas y concisas de la lista registran un detalle importante que inmediatamente atrae la atención de los investigadores. Puerta en la habitación del sótano bajo el escenario del auditorio. Falta pestillo. Reemplazo requerido. El investigador verifica cuidadosamente la firma y el sello del contratista en el documento. Es la misma empresa que se ocupó de la renovación del edificio en 2019, pero ahora al documento se adjunta una foto en la que se puede ver claramente que efectivamente no hay pestillo de resorte en la puerta.
Una pericia confirma la autenticidad de la foto y la fecha de su creación. Hall inmediatamente cita a un representante del contratista para un interrogatorio adicional. El contratista, jefe del departamento técnico de la empresa, confirma tranquilamente que los trabajos de renovación de 2019 y las verificaciones posteriores de 2020 efectivamente fueron realizados por su empresa, pero no se realizaron trabajos adicionales para instalar el pestillo en la puerta después de este tiempo. El representante de la empresa explica claramente que después de la constatación del defecto en 2020, se notificó a la escuela. Sin embargo, en la administración escolar no hay rastro de tal notificación. El investigador trata de establecer quién y por qué devolvió el pestillo a la puerta y por qué el contratista no informó a la escuela sobre sus acciones. La verificación de llamadas telefónicas y transferencias bancarias relacionadas con el contratista y el personal escolar no muestra conexiones o contactos sospechosos. Especialmente minuciosamente se verifica al electricista, el principal sospechoso en este momento, pero su número de teléfono y cuentas bancarias no muestran conexión con la empresa contratista. En este momento, cuando las investigaciones parecen haber llegado a un callejón sin salida, aparece una nueva persona, un testigo que hasta ahora nadie había notado. Es un ingeniero practicante de la empresa contratista, Jason Webster. El joven viene voluntariamente a la policía después de que su supervisor informara a los empleados de la empresa que la policía está realizando investigaciones sobre la cuestión de la instalación de la cerradura. Jason parece algo preocupado, pero inmediatamente acepta dar declaraciones oficiales para el protocolo. Las declaraciones del practicante ayudan rápidamente a aclarar una de las preguntas más persistentes de la investigación: la conexión entre el electricista y el contratista. Jason explica directamente que nunca había visto al electricista antes y no se comunicó con él directamente a través de la empresa, pero luego agrega las palabras clave: se me acercó directamente en la escuela. Dijo que era personal de mantenimiento y me pidió que volviera a poner el pestillo, como antes. Me dio dinero en efectivo y dijo que así sería más rápido y fácil. El investigador pregunta al practicante cuánto se pagó. Jason nombra tranquila y seguramente la cantidad: 50 libras esterlinas. Enfatiza que la cantidad era insignificante y por lo tanto no despertó sospechas en él mismo, aunque el hecho del pago en efectivo contradice las reglas de la empresa. El ingeniero agrega que el electricista explicó esto con la necesidad de un reemplazo urgente del pestillo por razones de seguridad. Ahora está claro para los investigadores que el contratista formalmente no tiene culpa. Solo cumplió la solicitud de un empleado de la escuela, aunque no por orden oficial. Los reclamos contra el contratista serán retirados, y el electricista se convierte en la figura central de la investigación. Después de firmar las declaraciones oficiales, Jason Webster se va y deja al investigador con nuevas preguntas. El hecho del pago en efectivo complica considerablemente la tarea de la investigación. Tal rastro de dinero es prácticamente imposible de rastrear. Sin embargo, ahora es claro para los investigadores que el electricista conscientemente ocultó el hecho de la instalación del pestillo ante la administración escolar, instalándolo no oficialmente y evitando todos los procedimientos. Ahora los investigadores se concentran en entender por qué el electricista quería tan persistentemente devolver el pestillo exactamente a esta puerta. El motivo de sus acciones permanece desconocido hasta ahora, pero es obvio que sus acciones no fueron accidentales o erróneas. El electricista aún se niega a explicar las razones de su actuación e insiste en que simplemente cometió un error. La policía observa atentamente su comportamiento y comienza a recopilar material adicional para aclarar definitivamente este caso enredado. Este hallazgo cambia definitivamente el tono de la investigación. Los investigadores reconocen que el incidente con Ellie no fue simplemente una casualidad o una simple travesura estudiantil de Marcus, sino el resultado de una cadena de acciones desconsideradas de adultos que llevaron a consecuencias serias. Ahora las investigaciones deben aclarar no solo las acciones de Marcus y su familia, sino también las acciones de un empleado adulto de la escuela que conscientemente ocultó información clave. La policía prepara interrogatorios adicionales del electricista, pero aún no da comentarios oficiales a la prensa.
El caso se vuelve más tenso y complejo, y sus circunstancias aún más impredecibles. En el juicio del 14 de noviembre de 2023, el electricista Patrick Kay fue completamente desenmascarado. Se hizo evidente que sus acciones caóticas fueron un intento de ocultar su propia negligencia. El fiscal confirmó que Patrick en el verano de 2020 había removido el sistema de alarma contra incendios defectuoso y el cerrojo metálico de la puerta del sótano para facilitar el trabajo. Después de que una inspección un año después constatara la ausencia del cerrojo de protección contra incendios y exigiera su restauración, Patrick instaló secretamente una pieza vieja ya dada de baja, sin informar a la administración. Ante el tribunal, Patrick explicó sus acciones diciendo que no esperaba que alguien pudiera acceder al sótano. Sin embargo, esta justificación no convenció al tribunal. También se reveló que Marcus en el verano de 2022 observó las acciones del electricista y memorizó la ruta, dibujando después un plano exacto del sótano que había visto en una cámara sin cerrar. El intento de Patrick de trasladar la responsabilidad al contratista fracasó después de las declaraciones del ingeniero practicante Jason Webster, quien confirmó que precisamente el electricista le había pedido instalar el cerrojo de manera no oficial y pagó el trabajo en efectivo. El tribunal encontró culpable a Patrick Kay de negligencia y lo condenó a 18 meses en libertad condicional y una prohibición de por vida de trabajar en instituciones educativas. La escuela primaria Larksfield fue multada con 75,000 libras esterlinas y la puerta del sótano fue sellada definitivamente. La familia de Marcus confirmó que se había dirigido a la escuela pidiendo que no clasificaran el acto de su hijo como problemático por preocupación por su futuro. La familia pasó por un programa educativo obligatorio dirigido a prevenir la repetición de tales incidentes. Sin embargo, la investigación interna no respondió a la pregunta de por qué la administración escolar había ignorado previamente las quejas de Ellie y otros estudiantes sobre ruidos extraños del sótano, y los resultados de esta investigación no fueron dados a conocer públicamente. El adolescente, que se presentó como un vecino atento y bondadoso, se infiltró en la vida cotidiana de la pareja de ancianos, ganándose su completa confianza. Nadie podía imaginar que detrás de la sonrisa y las palabras cariñosas se escondía una estrategia cuidadosamente pensada. Lo que la policía descubrió en el congelador de su garaje conmocionó a todos los vecinos y allegados. El 14 de marzo de 2024, la policía llegó a la calle Rua das Flores en un tranquilo barrio de Cascais, ubicado a solo 500 metros de la playa central. Respondieron a una llamada debido a quejas de los vecinos sobre un buzón desbordado y un persistente olor a comida podrida proveniente del garaje. Oficialmente, los esposos, Armando y Joanna, llevaban varios meses considerándose en un crucero. Se habían ido en julio de 2023 y debían regresar para las fiestas navideñas. La puerta de la casa fue abierta por agentes con una orden de registro en DEIC 71143-2024, aprobada por el juez del Tribunal Municipal de Lisboa. Al entrar, la policía notó detalles extraños. En la casa claramente no había nadie desde hacía tiempo. El interior cubierto de una fina capa de polvo contrastaba drásticamente con la luz encendida en la cocina, que se encendía cada noche exactamente a las 22:30 gracias a un temporizador automático. No había desorden interno, pero pequeños signos de la larga ausencia de los residentes saltaban a la vista. El hallazgo principal esperaba a los investigadores en el garaje. Entre los estantes con herramientas cuidadosamente ordenadas estaba un congelador, zumbando silenciosamente y consumiendo continuamente alrededor de 450 W, según los informes del contador inteligente de E-Redes. El congelador parecía nuevo, evidentemente adquirido recientemente. En su superficie se conservaban las etiquetas de la tienda de electrodomésticos. Los agentes de policía abrieron el congelador en presencia de un experto judicial. Dentro descubrieron restos humanos cuidadosamente colocados, congelados hasta un estado de completa conservación. Los expertos determinaron rápidamente las identidades por signos indirectos de ropa y joyas. Los restos pertenecían a Armando y Joanna. La pareja, que los vecinos creían que se había ido en un largo crucero,
en realidad nunca había salido de su propia casa. La reacción de los vecinos fue predecible: miedo, shock, desconfianza mutua. Inicialmente, la investigación se centró en 2 personas. Una de ellas era el adolescente Rui, un vecino de 17 años y ayudante constante de la familia. Parecía confundido, daba respuestas cortas a las preguntas de la policía, pero no evitaba la comunicación. El segundo sospechoso era João, un pescador local cuya casa estaba al otro lado de la calle. Entre él y Armando había ocurrido previamente un conflicto ruidoso por un lugar de estacionamiento frente a la casa. Este conflicto era bien conocido por todo el barrio. A favor de la versión con la participación de João hablaba una evidencia obvia. La vecina que vivía enfrente informó a la policía que había visto al pescador cerca de la casa de los esposos en la noche del 18 de julio de 2023, solo un día después de 1914 que los esposos supuestamente se fueran en crucero. La sospecha recayó inmediatamente sobre João, ya que fue visto a altas horas, y en ese momento parecía ser el único que tenía un motivo obvio para dañar a Armando. Sin embargo, los investigadores no sacaron conclusiones precipitadas. Un momento importante se destacaba claramente en la cadena de eventos. Según los informes de la compañía E-Redes, responsable del suministro de energía del área, el alto nivel de consumo energético en la casa de los esposos comenzó exactamente en la noche de su desaparición, del 17 al 18 de julio de 2023. Es decir, el congelador instalado en el garaje comenzó a funcionar prácticamente inmediatamente después de la desaparición de la pareja. Pero si la casa estaba vacía, ¿quién encendió el dispositivo y por qué el congelador siguió funcionando sin parar hasta el momento del descubrimiento? En esta etapa de la investigación se decidió retroceder al verano de 2023. Fue entonces, según cree la policía, cuando nacieron los eventos que terminaron en tragedia en la casa de Rua das Flores. Rui y João fueron oficialmente reconocidos como los primeros sospechosos. Las pruebas y testimonios de testigos debían confirmar o refutar su participación. La información sobre el caso era limitada y fragmentada, y la policía entendía que aún quedaba mucho por averiguar. Había esperanza de que los detalles cuidadosamente ocultos tras elementos rutinarios pronto salieran a la luz. Desde el principio, la investigación se interesó por una circunstancia. El adolescente Rui visitaba a la pareja de ancianos de manera completamente desinteresada y regular. En sus acciones no se percibía beneficio evidente. No pedía dinero ni ningún tipo de servicio a cambio. Esto les parecía extraño e incluso sospechoso a los investigadores. El 10 de septiembre de 2021, casi 2 años antes de la desaparición de Armando y Joana, la policía verificó los documentos escolares de Rui. Del certificado oficial se desprendía que el adolescente había asumido las responsabilidades de voluntario. Entregaba productos del supermercado, prestaba ayuda doméstica a vecinos ancianos. Formalmente, esto se consideraba práctica escolar y era absolutamente gratuito. Los documentos confirmaban que Rui estaba incluido en el programa de ayuda a personas mayores. Los vecinos también confirmaron que el adolescente visitaba a Armando y Joana diariamente. Regularmente escuchaban cómo los llamaba avós, es decir, abuela y abuelo. Tal cercanía parecía natural. Ninguno de los vecinos vio nada sospechoso. En el proceso de comunicación con la investigación, Rui explicó tranquilamente las visitas diarias a la pareja de ancianos. Afirmaba que Joana era una excelente cocinera y él iba a aprender a cocinar platos tradicionales portugueses. El adolescente parecía completamente convincente y contaba con seguridad sobre su futuro. Quería ingresar a la academia culinaria y relacionar su carrera con esto. Sus explicaciones sonaban razonables y los investigadores no notaron signos de nerviosismo o mentira. En este momento, la policía no tenía motivos para sospechas directas. La sinceridad del adolescente y su convincente actitud jugaron su papel. La policía relajó su atención sobre Rui, cambiando el foco a otras pistas potenciales y sospechosos. El comportamiento del adolescente, su calma y apertura parecían completamente genuinos. La sospecha respecto a Rui temporalmente parecía infundada. Sin embargo, una circunstancia posteriormente hizo que la policía volviera a Rui.
2 días antes de la supuesta partida de Armando y Johanna, el 15 de julio de 2023, las cámaras de videovigilancia captaron a Rui comprando exactamente el temporizador que luego se usó para simular la presencia de los esposos en la casa. Nadie prestó atención a esto en ese momento, pero la grabación se conservó y se convirtió en la pista más importante para la investigación. Los investigadores decidieron enfocar su atención en las extrañas postales enviadas a nombre de Armando y Johanna después de su desaparición. El 20 de julio de 2023, los vecinos comenzaron a recibir estas postales, y cada nuevo detalle solo intensificaba las sospechas de la policía sobre quién realmente podía estar enviándolas. Las primeras postales que llegaron a los vecinos después de la desaparición de Armando y Johanna parecían normales. Estamos en un crucero, todo está bien. Pero surgía una pregunta lógica. ¿Cómo enviaban estas postales si los esposos prácticamente nunca usaban internet y rara vez viajaban solos, sin ayuda de familiares? El 20 de julio de 2023, los vecinos comenzaron a recibir extrañas postales. Todas tenían un sello postal oficial de la ciudad de Sesimbra, un pequeño pueblo pesquero ubicado a solo 40 kilómetros de Cascais. La atención de la policía se centró inmediatamente en este sello, ya que el crucero oficialmente declarado de Armando y Johanna comenzaba desde la ciudad de Oporto, en la parte opuesta del país, por el río Duero. Esto era extraño. Si la pareja se fue de viaje al norte, ¿por qué el correo viene del sur de Portugal? Los investigadores fueron a Sesimbra para verificar el buzón postal local y las cámaras de vigilancia instaladas en la oficina. Las cámaras conservaban las grabaciones exactamente 30 días. En las grabaciones encontraron a una persona enviando postales, pero la calidad de la imagen era tan borrosa que era imposible reconocer el rostro del remitente. Solo se veía la silueta general de una persona en ropa casual, sin características claras o rasgos reconocibles. Y esto complicaba mucho el trabajo de la policía. La policía habló con los familiares más cercanos de Armando y Johanna. A la pregunta de los investigadores sobre por qué las postales llegaban con sello local, aunque la ruta de la pareja estaba oficialmente declarada desde la ciudad de Oporto por el río Duero, los familiares explicaron tranquilamente: siempre les resultaba más conveniente llegar a Oporto desde Sesimbra. Desde aquí hay mejor conexión de transporte. Perfectamente podrían haber llegado en autobús con anticipación, haberse quedado con conocidos y luego dirigirse al norte. La respuesta parecía convincente, lógica y eliminaba completamente toda sospecha de los familiares. La investigación tomó esta versión como base y se concentró en otras posibles versiones y sospechosos. Sin embargo, los investigadores decidieron no excluir completamente otra posible versión. El sello postal teóricamente podría haber sido falsificado o puesto con fecha posterior por alguien de los trabajadores del correo. Durante la verificación se descubrió que el cartero local conocía personalmente a los esposos. Les había entregado correspondencia en múltiples ocasiones y tenía la posibilidad de poner el sello por sí mismo. Su versión de los eventos parecía bastante inocente, pero aún no había sido confirmada documentalmente o a través de una coartada. Esta pista falsa la policía la marcó como abierta y que requería verificación en el siguiente bloque. Paralelamente a las postales, el técnico energético de la compañía E-Redes informó a la policía sobre una extraña coincidencia. Desde el momento de la desaparición de Armando y Johanna, en su casa se observaba un consumo de electricidad inusualmente alto y estable. Las lecturas del contador inteligente no dejaban dudas. El consumo aumentó drásticamente exactamente en julio, en esos mismos días cuando los esposos supuestamente se fueron. Esto claramente indicaba que alguien estaba usando activamente la electricidad en la casa, oficialmente considerada vacía. La investigación tomó una nueva línea que hizo que la policía cambiara su atención a los eventos de agosto. El 2 de agosto de 2023, 2 semanas después de recibir las primeras postales, la casa de Armando y Johanna apareció repentinamente en la lista de anuncios de Airbnb. ¿Quién y por qué puso la casa vacía en alquiler? La investigación tenía que averiguarlo a continuación. A principios de agosto de 2023, la casa de Armando y Johanna, conocida por los vecinos como Casa do Mar, apareció repentinamente en la plataforma Airbnb.
¿Quién podía haber publicado este anuncio si oficialmente los propietarios estaban en un crucero y de ninguna manera podrían haberlo hecho ellos mismos? El 2 de agosto de 2023, la investigación obtuvo acceso a la información sobre la reserva de la casa. El servicio de seguridad de Airbnb entregó rápidamente los datos a la policía después de una solicitud oficial. Resultó que la casa fue registrada en la plataforma por un tal Rui M., quien subió para verificación su ID estudiantil personal con una foto clara. El dinero por el alquiler se transfería a una tarjeta virtual Revolut, lo que dificultaba la determinación directa del propietario de la cuenta, pero el nombre indicado en la cuenta coincidía con el ID de Rui. El adolescente, ya familiar para la investigación, volvió a estar en el centro de la investigación. Sin embargo, los investigadores tenían una duda lógica. ¿Podría alguien más haber usado los datos personales del adolescente sin su conocimiento? La policía se puso en contacto con expertos de la plataforma para averiguar qué tan fácil era robar el ID estudiantil de otra persona y usar su verificación para Airbnb. La respuesta del servicio de seguridad fue inequívoca. Técnicamente es posible usar el documento de otra persona, pero para completar el procedimiento de verificación se requiere una selfie, que es verificada por la inteligencia artificial de la plataforma. Si el rostro no coincide con la fotografía del documento, el procedimiento no pasa. Después de una verificación adicional, el servicio de seguridad confirmó: la selfie enviada al sistema de verificación coincidía exactamente con la fotografía de Rui en su carnet estudiantil. Ahora la investigación ya no tenía dudas sobre quién había publicado el anuncio. El adolescente Rui, oficialmente considerado solo un ayudante de la pareja de ancianos, se convirtió en la figura central de las sospechas de la investigación. Mientras tanto, el primer huésped que llegó a Casa do Mar desde Londres dio extraños testimonios a la policía. Me recibió un hombre alto con barba. Me mostró la casa, explicó cómo usar los aparatos y me entregó las llaves. Después de eso no lo vi más. La estatura del adolescente Rui era de solo 168 centímetros, lo que claramente no correspondía a la descripción del testigo. Esto causó una nueva ola de dudas en la policía. Posiblemente había aparecido otro cómplice del que nadie sospechaba aún. Los investigadores se dirigieron a las grabaciones de la cámara de videovigilancia en la entrada del edificio frente a Casa do Mar, instalada por los vecinos un año antes. La cámara captó la figura de una persona entrando a la casa usando una llave codificada el día de llegada del huésped. Los expertos analizaron cuidadosamente la grabación y determinaron la altura. La figura medía aproximadamente 190 centímetros, significativamente más alta que el adolescente Rui. Ahora para la investigación se hizo evidente que en el caso estaba involucrada una tercera persona, cuya participación aún permanecía como un completo misterio. La investigación volvió atrás nuevamente, a la fecha del 18 de julio de 2023, cuando ocurrió el conflicto entre Armando y João, el pescador vecino. La investigación suponía que este conflicto podría estar relacionado con la aparición de la tercera persona en la historia, así como con los eventos que siguieron. La noche del 18 de julio de 2023 inmediatamente atrajo la atención de los investigadores cuando la vecina de enfrente informó a la policía que había visto al pescador João cerca de la casa de Armando y Joana. La pregunta que ahora ocupó a los investigadores era simple. ¿Por qué João se encontraba allí exactamente en la noche cuando supuestamente ocurrió la desaparición de los esposos? El interrogatorio de la vecina María Costa, que vivía enfrente, dio a la investigación una comprensión clara de lo ocurrido. María confirmó que aproximadamente a las 22:15 escuchó voces fuertes e incluso una breve discusión entre Armando y João. Según sus palabras, el conflicto se refería al lugar de estacionamiento frente a la casa de los esposos, donde Armando dejaba su coche, bloqueando a veces la salida de João. Poco después de esto, aproximadamente a las 22:40, María vio cómo João salió del patio de la casa de Armando y se dirigió hacia el muelle. En el interrogatorio oficial, João confirmó las palabras de la vecina sin vacilación y reconoció que efectivamente estuvo allí en el tiempo indicado. Le dijo a la investigación literalmente lo siguiente: «Fui a buscar mi cable de remolque. Armando de nuevo dejó el coche de tal manera que no podía salir.
tuve que ir a buscar el equipo a pie. La verificación policial del territorio confirmó que en el área efectivamente quedó rastro del cable de remolque, y su explicación parecía lógica y plausible. A pesar de la explicación convincente de João, la investigación aún no podía eliminar completamente las sospechas. La pregunta principal seguía siendo si su visita podría haber coincidido con el momento exacto de la muerte de los esposos. Los expertos criminalistas solicitados por la policía informaron que los resultados del análisis toxicológico de los restos de los esposos aún no estaban listos, y establecer el momento exacto de la muerte era imposible por el momento. Esto complicó temporalmente el proceso de verificación de la coartada de João. Para excluir o confirmar completamente la participación de João, la policía solicitó y obtuvo datos del sistema de rastreo AIES de embarcaciones. Este sistema registra la ubicación de cada embarcación pesquera registrada en tiempo real. Los registros AIES mostraron inequívocamente que en la noche del 17 al 18 de julio, el pesquero de João estaba en el mar desde las 21:00 hasta las 06:00. La embarcación salió del muelle y regresó en los marcos temporales indicados, alejándose de la costa 15 kilómetros. Así, su coartada fue confirmada documental y tecnológicamente, excluyendo completamente la probabilidad de su presencia cerca de la casa de los esposos en las horas clave. La versión de participación de João en el crimen se cerraba oficialmente. Sin embargo, a pesar del cierre de la línea de investigación con João, los investigadores inesperadamente se enfrentaron con una nueva pista. El 17 de julio de 2023, un día antes de la supuesta desaparición de los esposos, el adolescente Rui fue captado por las cámaras de la farmacia al comprar el medicamento furosemida, un potente diurético usado frecuentemente en medicina, pero también capaz de causar complicaciones serias en personas mayores. Este hallazgo cambió drásticamente el foco de la investigación, devolviendo nuevamente la atención de la policía a las acciones del adolescente en los días de la desaparición de los esposos. La investigación dio otro salto en el tiempo, trasladándose a enero de 2024, cuando la investigación finalmente recibió los resultados completos de los exámenes toxicológicos y nuevas evidencias que podrían arrojar luz sobre el papel de Rui y el desconocido alto. En enero de 2024, meses después de la desaparición de los esposos Armando y Joana, los investigadores notaron una extraña paradoja. Las cuentas bancarias de los esposos se vaciaban rápidamente, pero los pagos de servicios públicos de su casa continuaban deduciéndose regularmente. ¿Quién y cómo controlaba los flujos financieros seguía siendo incomprensible? El 10 de enero de 2024, el grupo de investigación obtuvo acceso completo a los datos financieros del banco Millennium BCP. El análisis de las cuentas bancarias de Armando y Joana mostró ingresos regulares de dinero. Un total de 14 transferencias con la nota Airbnb por una suma total de 11.300 euros. El dinero llegó en el periodo de agosto de 2023 a enero de 2024. Esto confirmaba inequívocamente la conexión de la casa con Rui, quien previamente había registrado la casa en la plataforma Airbnb. Exactamente, Rui controlaba oficialmente el alquiler de la casa y recibía ingresos. Al mismo tiempo, mensualmente el banco deducía automáticamente los pagos de servicios públicos, no permitiendo la desconexión de electricidad, agua y gas. Así, la investigación obtuvo prueba de que la persona que controlaba las cuentas de los esposos mantenía la apariencia de una casa habitada y no tenía intención de interrumpir los servicios públicos. Los investigadores realizaron una experticia técnica de datos digitales, tratando de entender cómo el adolescente pudo obtener acceso al banco online de los esposos. Los informes de los expertos fueron inequívocos. La contraseña fue restablecida en julio de 2023 a través del sitio oficial de Millennium BCP. La solicitud de restablecimiento llegó directamente desde la dirección IP del Wi-Fi doméstico de los esposos, lo que excluía completamente la posibilidad de interferencia externa. La investigación obtuvo confirmación definitiva. Alguien desde la casa de los esposos, o que tenía acceso completo a su Wi-Fi, cambió la contraseña y controlaba los flujos financieros. Simultáneamente con la investigación financiera,
La policía cerró otra pista falsa relacionada con el desconocido alto que recibía a los huéspedes de Airbnb. La policía se reunió nuevamente con el huésped londinense que llegó a Casa do Mar. El testigo revisó detalladamente las fotografías de los sospechosos y, inesperadamente para la investigación, identificó con seguridad al hombre alto. Resultó ser su propio colega de Londres, quien en ese momento estaba en una conferencia en Almada. La confirmación de los boletos de tren excluyó definitivamente la posibilidad de su participación. El desconocido alto resultó ser una persona casual, y esta pista falsa se cerró oficialmente. Los investigadores ya se preparaban para cerrar la parte financiera de la investigación cuando llegaron nuevos datos de la compañía energética E-Redes. El análisis de los registros exactos del contador inteligente reveló un hecho extraño y alarmante. El congelador encontrado en el garaje de la casa fue puesto a máxima potencia exactamente a las 23:55 de la noche del 18 de julio de 2023, tiempo que coincidía con la desaparición de los esposos. Este marcador temporal exacto devolvió la investigación al principio, confirmando que la desaparición y las acciones posteriores con el congelador estaban estrechamente interrelacionadas. La investigación nuevamente aceleró el ritmo, pasando al 28 de mayo de 2024, fecha cuando finalmente se conocieron los tan esperados resultados de los exámenes toxicológicos de los restos de los esposos. Estos datos podrían aclarar definitivamente el papel del adolescente Rui y establecer el cuadro exacto de lo ocurrido. A finales de mayo de 2024, los expertos establecieron definitivamente la causa de muerte de Armando y Joana, la toma simultánea de diurético y el medicamento para dormir Sopiclona, que causó edema pulmonar agudo. En los documentos no había ninguna mención sobre la prescripción de Sopiclona a los esposos. Era necesario averiguar de dónde salió. El 28 de mayo de 2024, la experticia médico-legal confirmó los detalles de lo ocurrido. Se declaró oficialmente que exactamente la combinación de medicamentos tomados por la pareja de ancianos en horario vespertino del 18 de julio causó en ambos edema pulmonar mortal. Esta era una combinación cuidadosamente preparada de medicamentos que llegó a la cena de los esposos, quienes no sospechaban lo que estaba ocurriendo. El médico forense estableció claramente los marcos temporales de la tragedia, confirmando que coincidían completamente con la cena tardía en la casa de Armando y Joana. Ahora la investigación tenía que entender cómo el medicamento, no prescrito por el médico a los esposos, llegó a sus manos. Los investigadores solicitaron información detallada del sistema médico y rápidamente obtuvieron respuesta. El adolescente Rui, poco antes de la tragedia, se dirigió personalmente al médico de familia por una receta de Sopiclona. El doctor prescribió la receta para 10 pastillas del medicamento, indicando en la historia médica que las pastillas estaban destinadas para su abuela. La verificación mostró que la abuela de Rui no era Joana, pero el adolescente ya hacía tiempo llamaba a los esposos exactamente así, lo que pudo haber engañado al médico. Así, el medicamento lo obtuvo oficialmente Rui, aprovechándose de la confianza del trabajador médico y probablemente distorsionando conscientemente la información. La policía inmediatamente llamó a conversación al médico de familia que prescribió Sopiclona al adolescente. El médico declaró que no había ninguna mala intención de su parte, y el medicamento fue prescrito exclusivamente por solicitud de Rui, quien describía síntomas de insomnio en la abuela. Sin embargo, la policía decidió no cerrar completamente este episodio por ahora, marcando las acciones del médico como posible error que requería estudio adicional. Al mismo tiempo, los especialistas en investigaciones digitales completaron la experticia del laptop de Rui, donde se encontró una pista importante. Entre múltiples archivos eliminados, lograron recuperar parcialmente solo un título: Cruise Ticket F.pdf. Esto evidenciaba que Rui había preparado de antemano la escenificación del viaje de los esposos, que posteriormente confirmaron las postales falsas. La investigación se trasladó a diciembre de 2024. Para este momento, los investigadores habían acumulado suficientes datos para armar el cuadro definitivo de lo ocurrido y completar la investigación, poniendo todos los puntos en esta historia compleja y confusa. En diciembre de 2024, ante la investigación surgió una tarea compleja:
conectar numerosas pistas digitales en una cadena única que llevara al adolescente Rui, sin dejar en ella ni una sola ruptura. El 2 de diciembre de 2024, los especialistas en criminalística digital completaron el análisis completo de todos los datos relacionados con Rui. El cuadro que apareció ante ellos era inequívoco y aterradoramente consecuente. El adolescente había planificado cuidadosa y previsoriamente cada paso. Las transacciones financieras de Rui fueron rastreadas desde la tarjeta virtual Revolut hasta el exchange de criptomonedas Kraken y luego a través de servicios especiales, mezcladores, que anonimizan las transferencias. En total, Rui logró pasar por esta cadena alrededor de 17.000 euros, obtenidos principalmente del alquiler de la casa a través de Airbnb. Tal esquema podría parecer excesivamente complejo para un simple adolescente, pero las pruebas eran irrefutables y confirmadas por la experticia. Otra pista digital importante fue el temporizador ESP8266 encontrado en la casa de los esposos. Los expertos demostraron que el dispositivo fue programado desde el laptop de Rui poco antes de la desaparición de Armando y Joana. Exactamente, este dispositivo imitaba diariamente la presencia de residentes, encendiendo y apagando la luz, y ayudó a crear la ilusión de que los esposos aún se encontraban en casa. La investigación tenía un momento principal. ¿Eran suficientes las pruebas digitales para presentar cargos a Rui? A esta pregunta los expertos respondieron inequívoca y confiadamente. Declararon que la cadena digital creada por el adolescente era absolutamente ininterrumpible. Desde los flujos financieros hasta la configuración del temporizador y la compra de medicamentos, toda la información estaba firmemente ligada a una persona, Rui. Esto era suficiente para presentarle cargos oficiales. La cuestión con el médico que prescribió a Rui el somnífero también fue oficialmente cerrada. El médico proporcionó a la policía la grabación de video de la consulta, donde el adolescente personalmente pide la receta, argumentándolo con el insomnio serio de la abuela. En la grabación, Rui se comportaba tranquila y convincentemente, sin causar ninguna sospecha en el médico. Después de ver el video, la investigación oficialmente retiró los cargos al médico por posible error o negligencia. Así, esta pista falsa fue cerrada completa y definitivamente. Sin embargo, el abogado de Rui tomó un paso inesperado dirigido a socavar la prueba principal. Presentó una moción en el tribunal exigiendo excluir del caso los registros de la compañía Redes que fijaron la potencia del congelador como secreto comercial. El tribunal no tomó decisión inmediatamente, dejando la consideración de esta cuestión importantísima para más tarde. Esto significaba que la prueba digital clave podría salir de la cadena general, poniendo en peligro toda la acusación. El juicio fue programado para el 17 de enero de 2025. La investigación se acercaba al final, y solo la decisión del tribunal podría definitivamente consolidar o destruir el cuadro cuidadosamente construido de pruebas digitales y físicas. El 17 de enero de 2025, el tribunal de la ciudad de Setúbal finalmente completó la consideración del caso que durante casi 2 años toda Portugal había seguido con tensión. En la sala del tribunal, llena de periodistas y observadores, el juez leyó la sentencia. El adolescente Rui fue declarado culpable en 2 cargos graves: causar intencionalmente la muerte en circunstancias agravantes y fraude informático. La investigación pudo paso a paso restaurar la trágica secuencia de eventos, revelando todas las etapas del plan cuidadosamente pensado que el adolescente llevó a cabo. En la noche del 18 de julio de 2023, Rui fue invitado a cenar. Nadie sospechaba que para ese momento ya había logrado mezclar en la comida dosis cuidadosamente medidas de diurético y zopiclona. Estos medicamentos, tomados juntos, causaron en Armando y Joana edema pulmonar rápido y casi silencioso durante el sueño. En el transcurso de varias horas ya no estaban, y los esposos nunca despertaron. La siguiente etapa fue ocultar las consecuencias. Rui trasladó los restos de los esposos al congelador previamente adquirido, instalado en el garaje. A las 23:55 de la noche, el dispositivo fue configurado al régimen máximo de trabajo. Esto se confirmaba por los registros exactos de la compañía energética, que se convirtieron en prueba decisiva del caso.
La creación de la ilusión de vida continuó después de estos eventos trágicos. Rui personalmente enviaba postales a los vecinos a nombre de Armando y Joana, tratando de convencer a todos alrededor de que los esposos se habían ido en un largo crucero. En esos mismos días, el adolescente programó el temporizador para el encendido y apagado regular de la luz, lo que mantenía la impresión externa de una casa habitada. Para mayor convincencia, Rui puso la casa en Airbnb, alquilándola repetidamente y obteniendo ingresos por esto. La parte financiera del plan resultó no menos pensada. Los 17,000 euros obtenidos del alquiler, el adolescente los transfirió a la tarjeta virtual Revolut, desde donde los fondos a través del exchange de criptomonedas Kraken fueron retirados a carteras criptoanónimas usando servicios especiales de mezcla de transacciones. Este dinero resultó irrecuperablemente perdido para la investigación, lo que solo subrayaba el nivel de preparación de Rui. En el momento cuando el tribunal ya se preparaba para anunciar el veredicto definitivo, el abogado del adolescente hizo un último intento desesperado. Exigió excluir de los materiales del caso la pista principal, los registros inteligentes de la compañía energética, declarando que esto supuestamente era secreto comercial. En la sala surgió una pausa tensa, pero después de un minuto el juez fría y brevemente rechazó la moción de la defensa, declarando que los intereses de la justicia están por encima de los intereses comerciales de cualquier compañía. El juez clara y confiadamente leyó la sentencia definitiva. Rui fue declarado culpable en todos los puntos de acusación. La mirada del adolescente en este momento no expresaba ni arrepentimiento ni miedo. Era la mirada de una persona que actuaba calculadamente, sin emociones, hasta el final creyendo que su esquema digital cuidadosamente construido permanecería intocable. Pero ahora esto era una ilusión, definitivamente destruida por la justicia. Un segundo después, la cámara captó esta mirada fría y vacía. Luego la pantalla se apagó bruscamente, dejando al espectador solo con pensamientos sobre cómo tranquila y cínicamente se puede usar la confianza de las personas para sus propios fines.